Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los planes de compensación de los ejecutivos deben tener en cuenta el desempeño de los directores ejecutivos y los estándares de la industria. Imagina que eres un administrador de cuentas en un equipo de 3 empleados. A pesar de que todos trabajan con la misma diligencia, descubren que a sus 2 colegas se les paga un salario más alto que a usted. Tal situación sería injusta, ¿verdad? Lo injusto explica en gran medida el estado actual de la compensación de los ejecutivos. Los ejecutivos reciben habitualmente una compensación excesiva, y los planes de compensación rara vez tienen en cuenta el desempeño del CEO. Pensemos en que John Chambers, director ejecutivo de Cisco Systems, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, ganaba cada año, además de su salario de $300.000, entre 5 y 6 millones de dólares en opciones sobre acciones, y una bonificación de $400.000. Eso es demasiado dinero, ningún ejecutivo puede desempeñarse tan bien. Sin embargo, el desempeño no es lo único que un plan de compensación debe considerar justo. También debe reflejar lo que ganan otros directores ejecutivos en el mismo mercado. Los estándares de la industria varían, y cada industria está sujeta a diferentes fuerzas externas. Por ejemplo, el sector energético es sensible a los precios del petróleo, mientras que la industria tecnológica reacciona a los niveles de inventario en la cadena de suministro de TI. Estos factores externos son importantes, ya que pueden afectar el desempeño general de cualquier ejecutivo. Por eso es importante que la remuneración de los directores ejecutivos refleje la compensación de sus pares en el mismo sector. De esta forma, si una crisis petrolera hace que los precios se disparen, no se culpará al director ejecutivo de una empresa de energía por los malos rendimientos de la empresa. Incluso si el desempeño del CEO fuera irreprochable, no tendría sentido basar la compensación del ejecutivo en la de los directores ejecutivos de tecnología que trabajan en un mercado en auge. Para compensar de manera justa, apéguese a los acuerdos preestablecidos y concéntrese en la estrategia empresarial general. Todos tomamos decisiones por capricho. Como resultado, establecemos metas que no podemos cumplir y, por lo tanto, las abandonamos sin pensarlo. Este tipo de comportamiento distorsiona los esquemas de compensación de los ejecutivos. Las decisiones tomadas al azar y fuera de los planes originales socavan las estrategias de pago justo. He aquí por qué. La compensación de los ejecutivos debe basarse en un plan que determine cuánto cambiará el salario de una persona en función de ciertos eventos futuros, como la fusión de una empresa. Evidentemente, estos planes se establecen con mucha antelación, sin embargo, los acontecimientos o las decisiones arbitrarias pueden fácilmente desbaratar un plan bien hecho. Por ejemplo, supongamos que un CEO en ejercicio decide jubilarse después de 20 años. Si bien su contrato ya incluía un plan específico en caso de jubilación, el Consejo de Administración de la empresa, por capricho, decide conceder al CEO opciones sobre acciones adicionales. ¿El resultado? Un plan de compensación demasiado generoso. Del mismo modo, ajustar la compensación en función de los acontecimientos económicos sin tener en cuenta la estrategia empresarial a largo plazo de la empresa también generará una compensación injusta. Esta es la razón por la que, en lugar de reaccionar ante las externalidades y los cambios de planes, las empresas siempre deben ceñirse al plan establecido y a la estrategia corporativa general. He aquí un ejemplo revelador. Una empresa decidió cambiar su esquema salarial para ejecutivos, que consistía en un paquete generoso que incluía un salario base, bonificaciones y acciones, a pagar únicamente en acciones, una opción que se tradujo en una compensación total drásticamente más baja. ¿Por qué el cambio? La empresa tomó la decisión en 2008, el año de la crisis financiera mundial. Los ejecutivos respondían a eventos externos e ignoraban la estrategia empresarial general. Ahora sabe que si no sigue un plan, su plan de compensación se verá afectado. Los planes de compensación para ejecutivos a menudo protegen a los CEO de errores o riesgos a corto plazo.
¿Has oído alguna vez el término superioridad ilusoria? Este es un fenómeno psicológico en el que un individuo cree que sus éxitos son el resultado de su arduo trabajo, pero sus fracasos son culpa de fuerzas externas. La misma tendencia puede aplicarse a las empresas. Las empresas suelen creer que la administración es más inteligente, más capaz y, en general, mejor que los empleados de niveles inferiores. Esta creencia se traduce en que los ejecutivos ganan mucho más de lo que realmente deberían. Como resultado, si bien una empresa con una gestión mediocre puede tener un buen desempeño solo porque la economía en general es sólida, los ejecutivos seguirán ganando una bonificación como recompensa. Sin embargo, esa misma empresa atribuirá cualquier dificultad a otros factores, como una desaceleración económica general, no al liderazgo de la empresa. Otro supuesto que condiciona la remuneración de los ejecutivos es aplicar una mentalidad única a los métodos de compensación. Este fue el caso en las décadas de 1990 y 2000, cuando muchas firmas de los Estados Unidos creían que los ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa deberían recibir una remuneración similar a la de los gerentes de las principales firmas de capital privado. Fue un gran error, las empresas públicas y privadas no son la misma bestia. Por ejemplo, la evaluación de una empresa pública se determina diariamente en el mercado abierto. Los ejecutivos de las empresas públicas deben satisfacer las demandas de los accionistas durante un período prolongado, independientemente de cuándo hayan comprado acciones. Las empresas privadas, por otro lado, dan a los ejecutivos una fracción del capital de la empresa cuando se incorporan, que pueden vender en una fecha posterior. No tener en cuenta esta diferencia significa que los ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa recibieron una compensación excesiva. Se les compensó según un modelo de compensación diseñado para periodos cortos, las empresas privadas, cuando deberían haber recibido una compensación en función de una estrategia a más largo plazo que exigen las empresas públicas. Las empresas suelen compensar en exceso a los ejecutivos para mantenerlos en el equipo, pero el dinero en efectivo es un mal motivador. A menudo pensamos que no hay problema que el dinero no pueda resolver, especialmente en lo que respecta a la compensación. Si le pagas a alguien una cantidad suficiente de efectivo, esa persona se esforzará por tener un buen desempeño. Punto. Como resultado, los comités ejecutivos tienden a pagar de más a los ejecutivos solo para mantenerlos en los cargos más altos, incluso si eso significa crear un caos económico dentro de la empresa. Durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, algunas empresas, por temor a la fuga de ejecutivos, se abstuvieron de recortar los altos salarios de los ejecutivos, incluso cuando los ingresos de las empresas se desplomaron. Lo peor fue que algunas empresas prometieron a los ejecutivos generosos paquetes de opciones sobre acciones para mantener el rumbo, a pesar de que hacerlo causaría a la empresa una grave tensión económica. Tales decisiones no son razonables, ya que conducen inevitablemente a una mala asignación de los recursos. El dinero utilizado para pagar a los ejecutivos podría canalizarse hacia proyectos más productivos, como la investigación y el desarrollo. De hecho, el dinero rara vez es tan esencial para retener a los mejores talentos como piensan las empresas. Si bien muchas empresas creen que la compensación es el principal factor de motivación, es solo uno de los muchos elementos que hacen que una ejecutiva se sienta satisfecha con su puesto. Otros factores incluyen lo desafiante que es el trabajo, en qué medida el puesto le permite crecer profesionalmente, y si su reputación mejorará con el nuevo trabajo. De hecho, a la mayoría de las personas contratadas para los puestos más altos no les interesa solo el dinero. Más bien, estos ejecutivos se unen porque creen en el trabajo que hace la empresa, la visión que tiene y las personas que trabajan allí. Quieren ayudar a consolidar el lugar de la empresa en la historia. Como resultado, pocos ejecutivos cambian de trabajo por un aumento salarial. Cuando se van, por lo general es para dar el siguiente paso profesional. Hay un par de herramientas que pueden ayudarte a calibrar la compensación de los ejecutivos para asegurarte de que sea justa. Ahora sabemos que la remuneración de los ejecutivos está plagada de problemas de equidad. Pero, ¿qué se puede hacer? Al igual que un mapa de calles le indica si debe girar a la derecha o a la izquierda,
un informe de alineación puede ayudar a guiar sus decisiones con respecto a la compensación de los ejecutivos. Este informe le ayuda a determinar si un nivel determinado de compensación está alineado con el valor general de un ejecutivo. Un informe de alineación muestra cuánto valor crea un ejecutivo para una empresa, y determina cuánto se le debe pagar al ejecutivo en comparación con la competencia en el mercado. Un informe podría comparar la empresa X con la empresa Y, por ejemplo, dos empresas que participan en la industria automotriz. En 2015, la empresa X tuvo un buen desempeño bajo un liderazgo talentoso, aumentando sus ingresos en un 23%. Su director ejecutivo recibió un pago de $180.000. Ese mismo año, a la empresa Y, de tamaño y cuota de mercado comparables a los de la empresa X, no le fue tan bien. Los ingresos crecieron un 8%, a su director ejecutivo se le pagaron $175.000. Al comparar el desempeño y la industria, es evidente que el CEO de la empresa Y recibió una compensación excesiva. Un informe de alineación también puede mostrarle si un diseño de compensación determinado es justo. El diseño de compensación es la forma en que una empresa decide cómo se les paga a sus ejecutivos, ya sea mediante un sistema de bonificaciones, subvenciones de acciones o una combinación de los mismos. Para ser justos, un diseño de este tipo debería compensar a un ejecutivo de acuerdo con su desempeño en relación con otros ejecutivos en el mismo campo. Por lo tanto, si a la mayoría de los directores generales de las empresas competidoras se les paga un salario mensual fijo, a tu director ejecutivo se le paga además si recibe una bonificación mensual fija además de su salario, es decir, siempre y cuando genere la misma cantidad de valor que otros directores ejecutivos del mismo sector. En pocas palabras, para determinar si la compensación de los ejecutivos es justa, considere el valor creado por sus ejecutivos, y compárelo con el creado por los de las firmas competidoras.